La primera carta de Juan es muy importante. El apóstol la escribió para que sea leída en todas las iglesias, porque él se enteró que los cristianos por todas partes estaban recibiendo otras enseñanzas de maestros. Pero en lugar de ser buenos pastores, estos maestros estaban torciendo la sana doctrina y estaban alejando a la iglesia del verdadero evangelio de Cristo. Como se mencionó la semana pasada, en estos versos Juan está rebatiendo básicamente tres errores de sus oponentes. Ellos decían, por ejemplo, en el verso 6, que ellos tenían una relación real e íntima con Dios, pero Juan dijo que en realidad estaban en la oscuridad, en tinieblas. Nuestra lectura de hoy nos lleva a los otros dos errores que los opositores de Juan estaban enseñando. En el verso 8, ellos afirmaban estar libres de pecado y en el verso 9 decían no haber cometido ningún pecado. Por lo tanto, ellos creían que no necesitaban ser limpiados ni perdonados, pues no había nada malo en ellos y tampoco habían cometido algún acto que amerite un castigo. La respuesta de Juan es fuerte, pero nace de un amor profundo y sincero. En estos versos vamos a aprender mucho de nuestra naturaleza, de nosotros, pero también de la naturaleza de Dios y aprenderemos de Él. Hay esperanza radiante y gloriosa aún a pesar de la tremenda y devastadora realidad del pecado en todos nosotros. Te invito a orar. Señor, que los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratos delante de ti y que tu palabra llegue a nuestras vidas para gloria tuya y edificación de nuestros espíritus. Amén. Amén. He dividido el pasaje en tres puntos. Los versos 8 y 9 tratan del pecado y la confesión. Los versos 10 al 2:1, capítulo 2, verso 1, hablan del pecado y Jesús como el intercesor. Y finalmente el verso 2 del capítulo 2 habla del pecado y el sacrificio de Jesús. Vamos al primer punto, el pecado y la confesión. En el verso 8, Juan abarca el tema de aquellos que dicen que no tienen pecado. Es interesante ya que en el verso 10, ellos también estaban afirmando no haber pecado. En un principio ambas afirmaciones parecen decir lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre no tener pecado y no haber pecado? La diferencia parece sutil o casi inexistente, pero hay una diferencia y es muy grande. No tenemos pecado habla de una cualidad inherente, un principio intrínseco, activo en el ser de la persona. En otras palabras, cuando ellos decían no tenemos pecado, lo que están comunicando es que ellos creen que su naturaleza es completamente inocente. Mientras que la otra frase, no hemos pecado, el uso del verbo perfecto, en tiempo perfecto, sugiere que ellos están pensando más en acciones concretas, acciones específicas. Vamos a analizar primero el punto de lo que ellos están diciendo en el verso 8. No tenemos pecado. Significa que ellos piensan que han nacido en un estado de limpieza, en un estado de inocencia completa. Están diciendo el pecado no es una realidad en nosotros. En nuestras vidas no existe el pecado. Y Juan dice que ese pensamiento es un fatal autoengaño, porque al decir eso, ellos están negando la verdad. Y la verdad es que somos pecadores, ellos son pecadores. Queridos, la enseñanza bíblica es clarísima en este punto. El ser humano no es pecador porque comete pecados. Tú no te convertiste en un pecador el momento que cometiste tu primer pecado. Tú y yo y todos somos pecadores por naturaleza. La influencia del pecado, el alcance del pecado en nuestras vidas, su corrupción es total y completa. Se ha esparcido por todos nosotros. Nacemos pecadores. Cometemos pecados porque somos pecadores. No es al revés. Y Juan
Está hablando de esta verdad y habla él en tercera persona del plural. Dice nosotros. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos. Él está pensando en todos. Él se incluye en esto. Cualquiera que niegue esta verdad no solamente se ha engañado a sí mismo, sino que, dice Juan, la verdad no está en esa persona. Y esto es muy grave. Juan no está diciendo que ellos están conceptualmente equivocados y eso es todo. En la teología de Juan, la verdad es más que una definición filosófica o teológica. En el pensamiento de Juan, Jesús es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Entonces, cuando Juan dice que no tienen la verdad, está implicando que tampoco tienen comunión con Dios. Lo que Juan está haciendo aquí es que él está lanzando una gran advertencia. Puede ser que estos cristianos no sean en realidad cristianos. Su error es más peligroso que una simple confusión teológica. Queridos hermanos y amigos, no caigamos en el mismo error. No podemos escapar de nuestra verdadera condición. No podemos negar o ocultar la verdad de que somos pecadores por naturaleza, todos nosotros. Pero hay esperanza. En el verso 9, Juan dice que la única esperanza para solucionar este gran problema es la confesión. La confesión sincera nos permite obtener aquello que inicialmente como pecadores no merecemos, el perdón de Dios. Por lo tanto, la confesión debería ser la respuesta sincera de todo cristiano verdadero, de todo creyente. Es una práctica de vida. Y esta verdad está en toda la Biblia. Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prospera, el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. Y el libro de los Hechos testifica de los primeros cristianos lo siguiente: muchos de los que habían muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. Juan dice que la confesión es poderosa y efectiva, no porque sea una receta para el perdón, sino porque la confesión apela a la fidelidad y a la justicia de Dios. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos perdona por su naturaleza de ser fiel y justo. Este es uno de los primeros versos bíblicos que aprendí de memoria. Somos perdonados y somos limpiados. ¡Qué fantástico regalo para un pecador como yo! El verso 8 nos enseñó acerca de nosotros, acerca de nuestra naturaleza. El verso 9 nos enseña acerca de Dios y su naturaleza. Él es fiel, Él es justo. Su amor y fidelidad no están en conflicto con su justicia y rectitud. En su justicia, Él debe castigar al pecador, pero se propuso salvarlo y esto Él lo había prometido. Así que en su fidelidad, Dios abrió un camino para cumplir tanto su justicia como su fidelidad, su promesa. Ese camino es Jesús. En Él Dios castigó el pecado y al mismo tiempo fue fiel, logrando la posibilidad del perdón para su pueblo. Su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión al Padre demuestra la justicia y la fidelidad de Dios. Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Perdonar aquí literalmente significa la cancelación de toda deuda. El perdón de Dios quiere decir que nuestros pecados, nuestra culpa,
han sido borrados de las cuentas de Dios. Él borra nuestro pecado. Y Juan dice también que si confesamos nuestros pecados, Dios nos limpia de toda maldad. La limpieza aquí está hablando de la eliminación de cualquier mancha, de cualquier residuo, de los efectos residuales del pecado que todavía pueden quedar en nosotros como manchas. Podemos ser totalmente perdonados y también podemos ser limpiados de cualquier residuo, porque Dios es fiel y justo. La confesión es más que una práctica antigua y litúrgica de las iglesias. La confesión es el tremendo regalo inmerecido de la gracia de Dios. Queridos hermanos, no menospreciemos la confesión personal. Tampoco minimicemos la importancia de la confesión grupal en nuestros servicios y comencemos a practicar la confesión los unos a los otros, como también lo enseña las Escrituras. Sigamos con la siguiente sección, del verso 10 al capítulo 2, verso 1. En el verso 10 encontramos el tercer error de los oponentes de Juan. Ahora ellos dicen, no tenemos pecado. Esta frase transmite la idea de pecados específicos de hechos pasados. No hemos pecado, eso es lo que están diciendo. En el verso 8 ellos afirmaban que su ser estaba enteramente libre de pecado. Ahora están diciendo que tampoco han cometido actos pecaminosos. ¿Puede alguien afirmar tal cosa? ¿Decir que no ha cometido un pecado? Quizás la mayoría de ustedes que están escuchando este mensaje están ahí negando con su cabeza en este momento. Porque nosotros hemos escuchado la enseñanza bíblica que enseña que nadie puede decir tal cosa y ser verdad. Pero nos sorprenderá saber que muchísima gente hoy cree básicamente lo mismo que los oponentes de Juan. Aunque no lo digan quizás abiertamente, en el fondo están creyendo lo mismo. Recuerdo la conversación de alguien que creía que no necesitaba confesarse porque por meses o años no quebrantaba la ley de Dios. Esta persona había contado los mandamientos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y según sus cálculos eran 613 mandamientos que aparecían ahí. Y él se había dado cuenta que podía vivir sin quebrantar esos 613 mandamientos. Otra conversación que tuve, quizás la conversación más típica que tenemos, incluso con personas cristianas, y es que esta persona me decía que no había hecho realmente nada malo. Es verdad, alguna vez había mentido a sus papás de chico o alguna vez había robado un lápiz del trabajo, pero por descuido. Pero en el fondo no había hecho estas cosas con malicia. Por lo tanto, eso no calificaba como pecado, ¿verdad? O la otra persona que decía que su bondad y su amor sincero le libraban de toda culpa. No hay pecado si hacemos algo por amor, decía, o por una buena causa. Si le quito el dinero al rico para ayudar al necesitado, ¿cómo Dios puede enojarse conmigo si estoy haciendo el bien? Otro decía, tengo amor en mi vida, esa es mi regla de vida. El mismo Jesús dijo que era el mandamiento más importante. Si el amor motiva mis acciones, ¿puede ser eso pecado? Yo creo que no. Eso es lo que mucha gente hoy cree. Y en el fondo están diciendo básicamente lo mismo. No hemos pecado como en el verso 9 o no somos pecadores como en el verso 8. La respuesta de Juan es muy inquietante, incluso molesta para aquellos que piensan esto, porque en el verso 10 el apóstol dice que ese tipo de pensar le hace a Dios mentiroso. Decir que no hemos cometido pecados le hace mentiroso porque Dios dijo en su palabra que todos hemos pecado. Decir que no hemos pecado es decir que a Dios no le importa el pecado, que no le importa lo que hagamos en esta vida, y eso no es verdad. Es decir que Él hace la vista gorda y deja pasar por alto nuestros errores. Es negar totalmente la palabra de Dios.
Si yo digo tal cosa que no he pecado, entonces estoy diciendo que la muerte de su Hijo no tuvo ningún sentido. Su sacrificio y su sufrimiento fueron en vano, inútiles, un desperdicio. Juan dice al final del verso que la palabra no está en aquellos que piensan estas cosas. Esto es fuerte, porque para Juan Jesús es la palabra. Negar la realidad del pecado, decir no he cometido pecado, tampoco es simplemente un error teológico y nada más, sino que al pensar esto, estamos corriendo el gran riesgo de que Jesús realmente no esté en nosotros. Queridos, no se trata de cristianos que están en un error doctrinal, los que piensan estas cosas. Juan está preocupado por la salvación de estas personas, porque puede que realmente nunca hayan sido cristianos y no lo sean. Un pastor amigo mío me dijo una vez, en esta vida hay 4 tipos de personas. Aquellos, primero, que son salvos y saben que son salvos y dan gloria a Dios por eso. También están el segundo grupo de aquellos que son salvos, pero no saben que son salvos. Estas son personas que piensan que la salvación se puede perder o que alguno de sus pecados les hace inmerecedores de la salvación de Dios. Ellos son salvos, pero no lo saben. Luego están aquellos el tercer grupo, que no son salvos y saben que no son salvos. Los ateos y otros que no creen y saben que no creen y eso no les preocupa. Pero finalmente está el cuarto grupo de aquellos que no son salvos, pero creen que sí lo son. Estas personas, me decía este pastor amigo, que dicen ser cristianos, pero no lo son personas que han tenido experiencias que se pueden describir como espirituales, pertenecen a alguna iglesia, en algunos casos son muy comprometidos y tienen conocimientos bíblicos, en algunos casos muy avanzados, pero la realidad es que no son salvos. De los 4 tipos, el más difícil de pastorear es este último. Y creo que mi amigo tenía razón. Juan está escribiendo a personas que han caído en esa cuarta categoría. Ellos creen que son salvos, pero en realidad están corriendo el riesgo de demostrar que no lo son. Por eso Juan hace una pausa aquí y habla en el verso siguiente desde el fondo de su corazón. En el capítulo 2, verso 1, Juan sigue hablando a estas personas y los llama hijitos. Juan habla a toda la iglesia y les llama hijitos. Esta es una expresión de mucho cariño que se usaba generalmente para hablar de forma cariñosa a los niños pequeños. En este verso el apóstol nos está abriendo una ventana a su corazón. Él ama a esta gente. Ellos son sus discípulos, su congregación. Él es su pastor y ellos están en riesgo mortal, tanto los que están enseñando estas cosas como los que les están escuchando. El riesgo es mortal. Por eso Juan les abre su corazón y les implora. Este es el primer llamado del apóstol en su carta. Y es básicamente un llamado a no pecar. Les dice, les he escrito esto para que no pequen. El llamado de un pastor, de un padre espiritual. No quiero que pequen. Ahora esto me presenta una dificultad. A todos los que tratamos de interpretar, leer este pasaje nos da una dificultad. Porque en todo lo que ha escrito hasta ahora Juan ha dicho que no podemos escapar de la realidad del pecado. Él ha dicho que todos somos pecadores y que todos cometemos pecados. Y ahora escribe que no quiere que pequemos. ¿Cómo es eso? No se preocupen. Esta es una forma típica de mostrar 2 verdades que no se deben perder de vista. Aunque sean antagónicas, aunque choquen, deben estar siempre presentes en nosotros. Estas 2 verdades que Juan está presentando es, la primera, la realidad del pecado. No podemos negarlo de nuestras vidas, no podemos excusarlo y tampoco minimizar nuestra culpa, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esta es la primera verdad que Juan ha dicho ya.
Pero la segunda verdad es que hay esperanza para estos seres malvados y pecadores. Juan les está presentando a sus hijitos, a nosotros, el motivo de la esperanza en la segunda mitad del verso 1. Juan dice que tenemos un abogado, Jesucristo el justo. La palabra que se ha traducido como abogado es muy especial y muy rara en la Biblia. Solo Juan la utiliza y transmite la idea de alguien que nos representa legalmente ante Dios. Alguien que asume legalmente nuestra identidad y actúa por nosotros. Esa es la idea, un representante legal. Jesús, nuestro abogado, quiere decir que Él nos representa ante el Padre. Él pone su carácter sin pecado. Él pone su pureza total, su justicia y nos da acceso a la presencia de Dios por sus méritos, porque Él nos está representando. Y Dios nos trata como si nosotros fuéramos justos, porque Jesús nos representa. Él, Jesús, es la razón y el medio para vencer nuestro pecado, para dejar de pecar y para ser perdonados. Por Jesús, Juan nos llama a no pecar. Finalmente, en el verso 2, Juan les dice a sus hijitos que Jesús es más que nuestro representante. No solo es nuestro abogado, sino que Él también es la causa, el motivo por el cual la ira de Dios ha sido aplacada. Juan dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación es una palabra extraña para muchos de nosotros. Propiciación, propiciar, es un sacrificio. Eso significa propiciar, propiciación. Un sacrificio para aplacar a alguien que está sumamente furioso. Eso es propiciar. Dar un sacrificio, hacer un sacrificio para aplacar el enojo. Y esta idea nace en el Antiguo Testamento, donde Dios estableció desde el principio que la paga por el pecado es la muerte. La ira de Dios se enciende contra el pecador. Pero en lugar de matar a su pueblo pecador por sus pecados, Dios estableció en el Antiguo Testamento un sistema de sacrificios que ocupaban el lugar del pueblo y morían como sustitutos. Eso es propiciar, aplacar la ira por medio de un sacrificio que satisface la justicia santa y perfecta de Dios. Y Juan dice que Jesús es el sacrificio perfecto, único y suficiente, que es tan poderoso, tan grande que puede cubrir los pecados de todo el mundo. Así de poderosa es la obra sacrificial de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan o que nos ves en este video, en esta transmisión, Jesús es el abogado del cristiano. Él es nuestra propiciación. Él murió y sufrió por nosotros y nos representa ante el Padre. ¿Podemos engañarnos con mentiras y negar el pecado, nuestro pecado? ¿O podemos ser descarados y pensar que Dios los pasa por alto y no le interesa, no le importa? Pero hacer eso conduce a un camino de perdición. Juan nos lleva de vuelta al Evangelio, de vuelta a Jesús y a nuestra necesidad de Él. ¿Qué pensamos y cómo nos sentimos realmente por nuestros pecados? Piénsalo. ¿De qué manera nuestra cultura y la opinión popular influye en cómo te ves a ti mismo y cómo ves tu pecado? ¿Será que nos hemos acomodado o resignado a nuestro pecado? ¿O será que confiamos tanto en nuestra moralidad y nuestra religiosidad que pensamos que podemos justificarnos a nosotros mismos? ¿Que somos demasiado buenos? Para Juan era claro. Pecamos de manera compulsiva y deliberada, aún los cristianos. No podemos escapar de esta realidad.
Juan quiere que tomemos seriamente, nos tomemos muy en serio la gravedad de nuestro pecado. Pero Juan no nos deja botados en la condenación, sino que nos presenta el camino glorioso del Evangelio. Mediante la confesión, mediante la intercesión y el sacrificio de Cristo. ¿Sabes? El Evangelio no es simplemente decir, Cristo ocupó mi lugar en la cruz. Lo que Jesús hizo es mucho más profundo. En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Él no solamente ocupó mi lugar en la cruz, no simplemente nos salvó 2000 años atrás, sino que Él, Jesús, es el abrazo de Dios hacia la humanidad pecadora. Y Dios sigue abrazándonos por medio de Cristo, que vive por siempre a su lado, intercediendo por nosotros. La obra de Jesús sigue llevándose a cabo, sigue siendo poderosa. Su fidelidad y su justicia nos perdona y nos limpia. Él nos representa ante el Padre. Entonces podemos y debemos confesar nuestros pecados con libertad. Podemos vivir en la libertad del Evangelio, libres de toda culpa, libres de toda condena. Aunque esto signifique reconocer el mal que hemos cometido a aquellos a quienes nuestro pecado ha afectado. De hecho, eso es confesar sinceramente. Asumir las consecuencias de mis acciones pecaminosas. Y el cristiano puede asumirlas con gozo porque hay ya libertad para él, para ella en Cristo. Porque tenemos el perdón, la limpieza ante Dios. Nada debe frenar nuestra confesión de pecados. ¿Estamos confesando nuestros pecados? La confesión privada diaria es un requisito indispensable para todo cristiano. La confesión privada diaria debe ser un hábito sincero, real, en todos nosotros. Y también creo que la confesión unos a otros entre hermanos es algo en que debemos crecer, aprender y practicar. Jesús es el abrazo de Dios a un pueblo pecador. Acerquémonos a Él en arrepentimiento y confesión todos los días. Oremos. Padre, gracias porque tú nos das la oportunidad de tener vida, de tener perdón, de tener tu limpieza, tu amor y tu gracia en Cristo. Gracias que podemos confesarte nuestros pecados y no encubrirlos ni minimizarlos. Y gracias que no hay condenación. Por muy grande que nos parezca nuestro pecado, la justicia y la gracia y el amor de Cristo es mucho más grande. Gracias, Padre, por el Evangelio. Gracias por la confesión. Gracias porque en nuestras reuniones congregacionales podemos confesar como pueblo, como congregación, públicamente nuestros pecados. Y gracias porque también podemos confesar personalmente nuestros pecados a aquellos que hemos ofendido. Y también podemos uno a otro confesar nuestras debilidades, nuestras luchas, para recibir de nuestros hermanos oración, para recibir consejo y para juntos proclamar la gracia y el perdón de Cristo. Gracias por estos medios, Señor, que nos has regalado para crecer en nuestra comunidad, en nuestra comunión contigo y entre nosotros. A Dios Padre, quien primero nos amó y nos hizo aceptos en el amado. A Dios Hijo, quien nos amó y que nos lavó de nuestros pecados en su sangre. A Dios el Espíritu Santo, quien derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Sea todo honor y gloria ahora y por la eternidad.